En el día de hoy, hermanos, tenemos un mensaje. Today we have a message Enséñanos a orar. that is titled Teach Us to Pray. Enséñanos a orar. Teach us to pray. La palabra nos instruye en cuanto a la oración. The word instructs us about prayer. Y si nosotros leemos la palabra, And if we read our word, nosotros leemos grandes acontecimientos we read of great happenings donde personas comunes y corrientes como usted y yo where people that are normal people like you and I, oraron con fe they prayed with faith y Dios hizo algo milagroso. and God did something miraculous. En una ocasión, después que Moisés murió, In one occasion after Moses passed, Josué estaba en guerra y en batalla con los enemigos de Dios. Joshua was in a fight and a battle with the enemies of God. Y la palabra nos relata And the word tells us de que Josué oró, that Joshua prayed, pero no fue una oración común y but corriente. it wasn't a typical prayer. Fue una oración de fe. It was a prayer filled with faith. Fue una oración para que Dios hiciera lo extraordinario, It was a prayer so God could do the extraordinary, lo sobrenatural. the supernatural. Ahora usted sabe de que es más fácil pelear durante el día, Now ¿verdad? you know that it is easier to fight during the day. La guerra de noche es difícil. War during the nighttime is really Y difficult. entonces Josué era un líder diferente que Moisés. So Joshua was a very different leader to Moses. Moisés era un líder que amaba el pueblo, Moses was a leader who loved the people, ¿verdad? Y él era sentimental con el pueblo. and he was sentimental with the people. Pero Josué But era un Joshua, soldado. he was a soldier. Entonces Josué era la clase de persona de que él daba la orden. Joshua was the type of person who would just give orders. Y él era un líder más fuerte, And he was a stronger leader, más fuerte de carácter. a stronger leader in terms of character. Y entonces él ora al Señor So he prays to God y le dice, Señor, and he says, Lord, para el sol. I pray that you stop the sun. Yo no sé de usted, pero esa oración I don't know about you, but that prayer, es tremenda. it's tremendous. Es una oración audaz. It is a bold prayer. Es una oración llena de fe. It is a prayer filled with faith. Josué, entendiendo la estrategia de batalla, Joshua, understanding the strategy of fighting, le dice, Señor, says, God, mantén el sol en su lugar stop the sun in its place para que no oscurezca, so that it doesn't turn into night, para que podamos ganar esta so batalla. that we can win this battle. Y la palabra dice And the word tells us de que el sol y la luna that the sun and the moon, se mantuvieron en su lugar they stayed in its place hasta que Josué y los israelitas ganaron la batalla. until Joshua and the Israelites won the war. Así que no me diga que no hay poder en la So oración. don't tell me that there's no power in prayer. La oración no es una rutina. Prayer is not a routine. La oración se desarrolla Prayer is developed en el cuarto secreto, in the secret room en intimidad con Dios. and in having intimacy with God. ¿Cuántos dicen amén? Señor, enséñanos a orar. So God, teach us to pray. Usted sabe que a mí me encanta el diccionario. You know that I love the dictionary. El diccionario dice que la oración The dictionary says that prayer, es una petición solemne de ayuda. it's a solemn petition for prayer, for help, I'm sorry. Es una expresión de agradecimiento It is an expression of gratitude dirigida a that is Dios. directed to God. Pero déjeme decirle algunos puntos de qué es la But oración. let me tell you a few prayers or pointers on what is prayer. En términos más simples, In simple terms, la oración es nuestra conversación, prayers are conversation, nuestra conversación sincera, with our sincere conversation, conversación íntima con Dios. our intimate conversation with God. Es un acto de comunicación It is an act of communication por medio de la fe through prayer, con nuestro Creador. through faith with our Creator. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta en algún momento? How many of us have asked this question? to Señor, ¿estás ourselves? escuchando? God, are you listening? ¿Cuántos? How many of you have asked? Señor, ¿me estás escuchando? We ask, God, are you even listening to me? Señor, estoy derramando mi corazón y mis God, I'm lágrimas. pouring out my heart and my tears. ¿Me estás escuchando? Are you even listening to me? La palabra me dice And the word tells me que Él está escuchando. that He is listening. Ahora,
Dios muchas veces guarda silencio. Now, many times God is silent, Y Él guarda silencio and He's silent para estirar nuestra fe. so that He can stretch our faith. ¿Cuántos necesitan su fe que sea estirada? How many of you need your faith to be stretched? Y el silencio de And the Dios silence of God no significa que la presencia de Dios no está. doesn't mean that the presence of God is not there. El silencio de The Dios silence of God no equivale de que Dios está ausente. does not equal to God being absent, Porque Dios no puede estar because ausente. God cannot be absent. Va en contra de su carácter. It goes against His character if He were. Así que en el día de hoy vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre la oración. So today we're going to see what the prayer says, what the Bible says about prayer. La oración es una calle de doble vía. Prayer is a two-way street Hablamos con Dios where we talk to God y Él habla con nosotros. and then He talks to us. Hablamos We speak y escuchamos. and then we listen. En oración, In prayer, nosotros podemos conocer el corazón de Dios, we can get to know the heart of God, el carácter de His Dios character, y la voluntad de Dios. and also His will. En oración, In prayer, Él revela su plan He reveals His plan y su propósito and His purpose para nuestra vida. for our lives. En In oración, prayer, Él revela nuestra identidad. He reveals our identity. La oración In prayer, es también adoración a Dios, prayers also worship us unto God. dependencia de It's Dios dependence on God. y relación con And Dios. it's also a relationship with God. Las oraciones Prayers, son un diálogo they are a dialogue entre creación y creador. between the creation and its creator. La oración no Pray- son palabras elocuentes, Prayer is not just eloquent words, sino que son palabras but sinceras. they are sincere words. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? No son palabras They're elocuentes, not just eloquent prayers, son palabras but sinceras. they're sincere words. La oración Prayer, es el oxígeno it is the oxygen de la vida del creyente. for the believer's life. No podemos vivir sin oración. We cannot live without prayer. No podemos vivir con una comida a la semana. We cannot live with one food a week. Yo sé que yo no puedo. I know that I can't. Amén. Y cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, And when we study the life of Jesus, el Señor Jesús fue una persona de profunda oración. Jesus was a prayer who prayed profound prayers. La palabra nos dice The word tells que us con frecuencia that frequently se retiraba a lugares desiertos y solitarios para he orar. would withdraw to lonely and secluded places to pray. Mira lo que dice Lucas 5:16 Listen to what Luke 5:16 y says. Marcos And 1:35. also Mark 1:35. Dice, pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Marcos 1:35. Mark 1:35. Levantándose muy de mañana, Very early in the morning, siendo aún muy oscuro, while it was still dark, salió y se fue a un lugar desierto Jesus got up and left the house and went off to a solitary place y ahí oraba. where he prayed. Ahí se comunicaba con su Padre. He would communicate with his Father La there. oración fue una prioridad para Jesús. Prayer was a priority for Jesus. Antes de lanzar su ministerio público, And even before launching his public ministry, Jesús pasó 40 días en el desierto, Jesus spent 40 days in the desert. ayunando y orando. He was praying and fasting. Escuche esto, Listen to this. para alinearse So that he would align con la voluntad del Padre. with God's will. La oración Prayer nos alinea aligns con la us voluntad del Padre. with the will of the Father. ¿Por qué? Why? Porque recibimos revelación del Padre. Because we receive revelation from the Father that way. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches And the Lord was in the desert for 40 days and 40 nights. para alinearse con la voluntad de su Padre So he could align with the will of his Father, y para ser empoderado por el Espíritu and so that Santo. he would be empowered by the Holy Spirit. Hermano, Jesús hizo milagros Jesus did many miracles por la voluntad del Padre because of the will of the Father y por el poder del Espíritu and through Santo. the power of the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe de que antes de llamar a los discípulos, You know that before he called the disciples, antes de nombrar a sus discípulos, before he even named them, Jesús oró. Jesus prayed.
Antes de alimentar a los 5,000, Before he fed the 5,000, Jesús oró. Jesus prayed. Antes de predicar el sermón del monte, Before he preached the Sermon on the Mount, Jesús oró. Jesus prayed. La noche antes de ir a la cruz, The night before going to the cross, Jesús oró. Jesus prayed. En la última cena con sus discípulos, At the Last Supper with his disciples, antes de ser arrestado en el jardín, before he was arrested in the garden, Jesús oró. Jesus prayed. Mientras estaba en la cruz, While he was at the cross, Jesús oró. Jesus prayed. Estamos viendo un patrón en la vida de Jesús. We can see a pattern in the life of Jesus. Estamos viendo una prioridad en la vida de We can Jesús. see a priority in the life of Jesus. La oración Prayer fue un estilo de vida para Jesús. was a lifestyle to Jesus. Jesús nos llama a nosotros So Jesus calls us a vivir en el lugar secreto, so that we can live in the secret place donde recibimos consuelo, where we receive donde consolation, recibimos fortaleza, where we receive strength, donde experimentamos la paz de Dios and where we experience the peace of God y el gozo de Dios. and His joy. La oración Prayer es alinearnos con los propósitos de Dios. is to align with the purposes of God. La oración Prayer es alinearnos is to align con los propósitos de Dios. with the purposes of God. Los que son padres, levante su How mano. many of you are parents? Nosotros comunicamos un plan a nuestros hijos. We communicate a plan to our children, Amen. correct? Y entonces esperamos de que ellos se alineen So we wait for them to align al plan que nosotros hemos establecido para sus vidas. to the plan that we've established for their lives. Ahora usted y yo como seguidores de Cristo Now you and I as followers of Christ, tenemos que alinearnos we need to align con los ourselves propósitos de Dios with para the nuestras purposes vidas. of God for our Porque lives. usted y yo Because you and I, fuimos creados we were created a propósito and purpose para un propósito. for a purpose. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La oración So prayer es alinearnos con los propósitos de is Dios. to align ourselves with the purposes of God. Y Jesús tiene mucho que decir sobre la oración. And Jesus has a lot to say about prayer. El último mes estuvimos hablando de la ansiedad, de la preocupación. So last month we were talking about anxiety and worrying. Y el domingo pasado tocamos parte del Sermón del Monte. And last week we touched a little bit on the Sermon on the Mount. Y en el día de hoy vamos a entrar en otra parte del Sermón del Monte. And today we will go into the Sermon on the Mount again. En este sermón, In this sermon, Jesús detalladamente Jesus in a detailed way le enseña a sus discípulos sobre la oración. teaches his disciples about prayer. Ahora, los discípulos vienen a Jesús con una pregunta. Now the disciples come to Jesus with a question. Le presentan una They petición. present to him a question. Vamos a Lucas 11, versículo 1. So let us go to Luke 11:1. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar One day Jesus was praying in a certain place, y cuando terminó, and when he finished, uno de sus discípulos le dijo, one of his disciples said to him, Señor, enséñanos a orar, Lord, teach us to pray, como también Juan enseñó a sus discípulos. just as John taught his disciples. ¿Por qué usted cree que los discípulos le piden a Cristo que le enseñara a orar? Why do you think the disciples asked Jesus to help them pray? Porque ellos vieron el poder que sale de la oración. Because they were able to see the power that comes from within prayer. Ellos vieron el poder de la oración en la vida de Jesús. They were able to see the power of prayer in the life of Y Jesus. querían aprender a orar. And they wanted to learn how to pray. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de orar? Hay veces oraciones genéricas, How many of us are guilty of praying generic prayers? oraciones que repetimos. Repetitive prayers. ¿Verdad que sí? Yo soy culpable también. Hay I'm veces, also hermano. guilty. Voy a ser honesto. I'll be honest. Señor, bendíceme, Lord, bless me, protégeme, protect me. quiero que estés conmigo, I want you to be with me, guíame. guide me. Ahora, no me malinterprete, Now, eso, don't eso todo es bueno. misinterpret my sayings. Pero nuestro lenguaje de oración, But our language of prayer, la revelación de oración, the revelation of prayer, debe de seguir creciendo en nuestras vidas. needs to continue growing in our Debe de lives. seguir expandiéndose
mientras vamos madurando en el Señor. It needs to continue to expand as we mature in our faith. Cuando yo estaba recién convertido When I recently converted, y una vez estábamos en una reunión de jóvenes and we were in a youth gathering, y entonces al final de esa reunión, and at the end of that gathering, no me acuerdo quién era, pero me pidieron que orara. I don't remember who it was, but they asked me to Ay, pray. hermano, yo solo tenía un par de meses de haberme convertido. I had only been converted for a couple of months, Y entonces yo nervioso and I was so nervous, y hice una oración, usted sabe, inmadura, and I made a very immature prayer, pero era sincera. but it was sincere. Le digo, Señor, I said, Lord, toma al diablo take the devil y destrúyelo. and destroy him. Sincera. It was sincere. Señor, Lord, tú eres la bomba. you are the bomb. En ese lenguaje inmaduro And in quizás, that immature language, perhaps, pero salió de mi corazón. but it came from within my heart. Pero nuestro lenguaje de oración But our language of prayer, debe crecer, it needs to expand. debe madurar. It needs to mature. Porque acuérdese de esto, Because remember this, cuán detallada sea nuestra oración, how detailed is our prayer, también refleja el nivel de fe que tenemos. it will also reflect the level of faith that we have. ¿Por qué Josué oró? Why did Joshua pray, Señor, para el sol. Lord, stop the sun? Porque Josué Because Joshua no solamente vio las plagas en Egipto, didn't only see the plagues in Egypt, pero él vio a but Moisés he also saw Moses, enfrente del Mar Rojo who was in front of the Red Sea cuando venía el ejército del faraón as the Pharaoh's army y approached. Moisés le dice, And Moses says, Señor, Lord, abre este mar. part the sea, Y el Señor abre el mar and the Lord parts the y sea, el pueblo cruza and the people en cross tierra seca. in dry land. Ese es un milagro. That is one Entonces miracle. Josué, So Joshua, siendo testigo a esto, being a witness to this, esto elevó su lenguaje de oración. this elevated his language of prayer. Su fe fue profundizada His faith was more a profound tal manera in such a way que él le dice, Señor, that he says, Lord, mantén el sol en tu lugar. keep the sun in its place. Hermano, tenemos que llegar a una madurez espiritual en nuestra oración. We need to come to a mature place in our faith. No podemos seguir orando de la misma manera We cannot keep praying in the y same way pidiendo las mismas cosas. and asking for the same things. Porque vamos de nivel en nivel en nivel. Because we go from level to level Y to usted sabe level. de que cada And you nivel know that every level tiene su oposición. has its opposition. Nuevos niveles, New levels, nuevos demonios. new devils. Tenemos que madurar We need to mature y crecer and grow en nuestra oración. in our prayers. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Are you with me? Los discípulos vieron el poder de la oración en la vida de Jesús So the disciples saw the power of prayer in Jesus' life. y sinceramente querían aprender a orar. And they sincerely wanted to learn how to pray. Hermano, la oración se desarrolla. So prayer is developed. Seguimos aprendiendo y And creciendo. we continue to grow and learn. Es un hábito It is a habit que nosotros debemos desarrollar por prioridad. that we need to prioritize in developing. Y en el Sermón del Monte Jesús establece un modelo de oración. And at the Sermon on the Mount, Jesus establishes a model of prayer. El Señor le responde a sus discípulos The Lord answers his disciples y les muestra un modelo. and he shows them a model. Se lo voy a leer rápidamente, I'll read it Mateo to you 6 quickly. del 9 al 13. It's Matthew 6, 9 through 13. I'll just read. Dice, vosotros pues oraréis así. Estamos viendo de que Jesús está estableciendo el modelo de la oración. So we see that Jesus is establishing the model of prayer. La oración tiene diferentes componentes Prayer has different components, y vamos a entrar en eso. and we will go into that. Dice, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Ahora nosotros vamos a analizar So now we are going to los analyze diferentes componentes de la oración. the different components of prayer. Primero, First, vamos a ver we will see que Padre nuestro que estás en los cielos, that our Heavenly Father, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. Hallowed be your name. Ahora, ¿qué nos deja saber esto? What is that letting us know? Que nos acercamos a Dios That como we- nuestro Padre. That we draw near to God as our Father. Él es nuestro Padre. He is our Father. Y podemos acercarnos a Él And we can draw near to en Him una oración sincera, in a sincere en prayer, una oración honesta. in an honest prayer. Yo he tenido momentos I've had moments donde le digo, Señor, aumenta mi fe. where I say, God, increase my faith. ¿Cuántos han tenido ese momento? Ese es un momento sincero. That is a sincere moment. Señor, aumenta mi fe God, increase my para faith creer en lo milagroso que tú vas a hacer en mi vida. so that I can believe in the miraculous things you are going to do in my life. Entonces el Padre nuestro So our Father nos acerca a Dios como nuestro Padre, draws us near to God as our Father, reconociendo su amor y autoridad. recognizing His love and authority. Eso simplemente en la primera parte. That's simply the first part. Santificado significa santo. Hallowed means holy. Nuestras oraciones deben comenzar con adoración y reverencia. So our prayers need to start with reverence Worship. and worship. Con adoración y reverencia. So they need to start with worship and reverence. Aquí Jesús reconoce a su Padre So Jesus is recognizing His Father, y dice, Padre nuestro. and He says, Father, Yo no sé si usted ha pensado en esto, I don't know if you've ever thought pero Él about está this, incluyendo a sus discípulos. but He's including His disciples Porque Él pudo haber dicho, Padre mío. because He could have said, my Father. No, pero este es el modelo de la oración. But this is the model of Es prayer. para la iglesia entera. It is for the entire Porque church somos el cuerpo de Cristo. because we are the body of Y Christ. por eso decimos, And that is why we say, Padre nuestro. our Father. Hermano, usted y yo no You- somos quizás biológicamente familia, Perhaps you and I are not biological family, pero ahora somos hermanos por la sangre de Cristo. but we are now brothers and sisters Y through the blood of podemos Christ. declarar, And we can declare Padre nuestro, that He is our porque hay Father una relación. because we have a Hay una relationship. intimidad. There's intimacy. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la primera línea, That's only the first line. ¿verdad, Mario? Santificado significa que tú eres santo. Hallowed means that He is holy. Nuestras oraciones deben comenzar con adoración y reverencia. So our prayers need to start with reverence and Y worship. hermano, hay relación por medio de la adopción. And there is a relationship through adoption. Hemos sido adoptados. We have been adopted. Podemos declarar Abba, Padre. We can declare that He's our Abba Father. Mire lo que dice Romanos 8:15. Listen to what Romans 8:15 Dice, says. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud The spirit you received does not make you slaves, para estar otra vez en temor, so that you live in fear again. sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Rather, the spirit you received brought you to adoption. Hermano, el pecado nos hace huérfanos, Sin makes us orphans. pero Cristo But Christ, nos hace hijos, He makes us sons adoptados He adopts a la us familia de Dios. to the family of God. Dice, hemos recibido el espíritu de adopción And He says that we have received the adoption por el spirit cual clamamos, through which we cry, Abba, Padre. Abba, Mano, Father. diga conmigo, Say it with me. Abba, Padre. Abba, Father. Vamos a hacerlo otra vez porque Let's esa do no it salió again. muy bien. 1, 2, 3. Abba, Father. Padre, aleluya. Hermano,
Abba Padre So Abba Father, en el hebreo in the Hebrew, es un término it's a term. que es un término íntimo It's a very intimate que term caracteriza una relación íntima, that characterizes an intimate una relationship, relación cercana y a personal. close relationship that is near to you. Jesús orando en el jardín, So Jesus praying in the en garden, el jardín de Getsemaní, in the Garden of Gethsemane, antes de ir a la cruz, before going to the cross, se dirige al Padre he directs himself to the de esta Father manera. Mire in lo que this dice way Marcos in Mark 14:36. 14:36. Jesús orando en el jardín. Jesus praying in the garden. Estaba a punto de ir a la cruz. He was about to go to the cross. Estaba a punto de iniciar el evento más importante en la historia de la humanidad. The most important event in the history of humanity Y was about Jesús to estaba commence. angustiado. And Jesus was ambushed. Y mira lo que dice. And listen to what he says. Y decía, And he said, Abba Padre. Abba Father. Él comienza su oración He begins his con prayer este término de intimidad. with this intimate term, Abba Padre. Abba Father. Dice, todas las cosas son posibles para ti. Everything is possible for you. Aparte de mí esta copa, Take this cup from me, pero que no se haga lo que yo quiero, yet not what I want, sino lo que quieres tú. but your will. Jesús se somete So Jesus submits a la voluntad de su Padre to the will of the Father porque hay una relación íntima. because there's an intimate Y él le relationship. dice, Abba Padre. And he says, Abba Él le Father. dice, Papito, He calls him Daddy. mi Dios, My God, yo quiero hacer tu voluntad. I want to do your Yo will. sé que esto va a estar difícil. I know that this will be Yo sé que va a difficult. haber una separación. I know that there will be a Pero que separation. se haga tu But voluntad let your will be y done no la mía. and not my will. Abba Padre. Abba Father. Aleluya. Jesús habla con su Padre, So Jesus talks to his Father, demostrando una relación demonstrating a relationship y a la misma vez and at the same un time sometimiento a la voluntad de su a Padre. submission to his will. Jesús aquí So Jesus pone en práctica practices lo que les enseñó a sus what discípulos. he taught his disciples. Sigamos con el modelo de oración. So let us continue with the model of prayer. El próximo dice, The next one says, venga tu reino, your kingdom your come. kingdom come. Dice, hágase tu voluntad, Let your will be done. así en la tierra como en el As it cielo. is in heaven, in the earth as it is in heaven. Ahora, ¿qué es lo que estamos entendiendo por esta parte del versículo? So what is it that we're understanding through this verse? Buscamos primeramente la voluntad de Dios. That we're looking for God's will first. Mateo 6:33. In Matthew 6:33, Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. seek first the kingdom of God and its Y justice, dice, y lo demás será añadido. and the rest will be added on. Busquemos primero la voluntad de Dios So let us look for the will of God y first, no nuestra voluntad. and not our will. La oración Prayer alinea nuestro corazón aligns our hearts con los propósitos de Dios. with the purposes of God. Mire lo que dice Hebreos 13 del 20 a 21. Listen to what Hebrews 13:20 through 21 says. Dice que el Dios de paz It says that the God of peace, que resucitó de los muertos a nuestro Señor who Jesucristo. through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, Dice el gran pastor de las ovejas, that great shepherd of the sheep, por la sangre del pacto eterno, equip you with everything good that you will be doing. dice, nos haga aptos en toda obra, That he will make us equipped in every act en toda obra buena para que hagáis su and voluntad. every work so that it is pleasing to him. Haciendo él en vosotros So that through him lo que es agradable delante de we él may do what is pleasing to him por Jesucristo, by Jesus al Christ, cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. to whom the glory be ever and ever. Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. This is talking about doing the will of God. Y él nos hace aptos. And he makes us capable. Él nos prepara He prepares para us hacer la voluntad de Dios. so that we can do his will. Para toda buena obra So for every good work agradable al corazón del that Padre. is pleasing to the Father. ¿Cuántos están captando?
Estamos viendo los diferentes componentes de esta oración. So we're seeing the different components of the prayer. Estamos hablando de 4 versículos solamente. We're talking about only 4 verses. Y Jesús establece este modelo de oración. So Jesus establishes this model of prayer. Y este es el modelo que usted y yo deberíamos usar. And this is the model that you and I need to use. Ahora, no repetir So it is not about repeating lo que Jesús dice, what Jesus is saying, sino que usar los componentes que Jesús establece. but it's about using the examples or the components that Jesus uses, La voluntad de Dios, which is the will of God, adoración y reverencia. adoration and reverence, Reconocer que estamos hablando con nuestro Padre. recognizing that we're talking to our Father. ¿Cuántos están conmigo? Seguimos. Let us keep going. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Give us today our daily bread. Dependemos de Dios We are dependent on God para nuestras necesidades diarias. for our everyday needs. Esto nos recuerda This reminds us que debemos confiar en Él that we need to trust in Him para toda provisión. for every provision. ¿Cuántos podemos decir de que Dios es nuestro proveedor? How many of us can say that God is our provider? ¿Cuántos han experimentado que de repente no hay, pero de repente hay? How many of you have experienced that you lack and then you ¿Cuántos don't? dicen amén? ¿Cuántos lo han experimentado? How many of you have experienced ¿Cuántos this? pueden testificar? How many of you can En un testify? momento no había nada At a moment we had y en el nothing, próximo momento me llegó un cheque. and in the next one we received a En un check. momento no tenía nada, At a moment I had después nothing, una llamada de un trabajo. and then later on I have En a un job. momento no tenía nada, At a moment I had al nothing, próximo momento un compañero de trabajo me invita a almorzar. and then the next one a coworker takes me out to Porque eat. Dios suple todas nuestras Because necesidades. God supplies our every need. Aleluya, danos hoy So give us today el pan de hoy. our daily bread. Aleluya, cuando los israelitas están en el desierto, And when the Israelites are in the desert, estaban viviendo en el desierto, they were living in the desert. dice que el Señor les daba pan fresco todas las It says that God mañanas. gave them daily fresh bread ¿Se every acuerdan day. del maná? Do you remember about the manna? Eso era a diario. That was on a daily Hermano, que basis. diera yo por probar un maná. What would I give to taste manna? Yo creo que era un pancito calientito dulce I think it was a little warm and sweet. con café, no. Con cafecito bustelo. And with a little coffee. Pero imagínese que sobrenaturalmente el Señor le daba de comer a su pueblo. But can you imagine that supernaturally the Lord fed His people? Les daba maná en el desierto. He gave them manna in the desert. Eso es algo increíble. That's something incredible. Dependemos de Dios para nuestras necesidades diarias. We depend on God for our daily needs. Y esto nos recuerda And this reminds us que debemos confiar en Él that we need to trust in Him para toda nuestra provisión. for our every provision. Su trabajo Your job es su trabajo, is your job, pero su provisión viene de Dios. but your provision comes from God. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, denle un aplauso al Señor. Me encantan las palabras de Pablo. I love the words of Paul Filipenses 4:19 al 20. in Philippians 4:19 through 20. Aquí Pablo dice, mi Dios, And here Paul says, my God, pues suplirá todo lo que nos falta my God will meet all your needs conforme a sus riquezas en gloria according to the riches of His glory en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Usted y yo somos coherederos You and I are co-heirs con Cristo. with Jesus. Todo lo que le pertenece a Él nos pertenece a Everything that nosotros. belongs to Him belongs to us. Y Él suplirá todas nuestras And necesidades He will provide our every need conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. according to the riches of His will. Dice al Dios y Padre nuestro. To our God and Father. Ahora usted está viendo ahí el lenguaje. Now you're seeing the language. Ahora Pablo dice al Padre nuestro. So Paul says here, our Father, Dice, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. be glory ever and ever. Amen. Esa oración es parecida a la oración del Señor. That prayer is similar to the prayer of the Lord. Padre nuestro, Our Father, sea la gloria para siempre. Amén. your glory be your glory ever and ever.
al Dios y Padre nuestro, el Abba Padre, to our Father, our Abba Father, y Él suplirá todas nuestras necesidades and He will provide our every need conforme a sus riquezas en gloria according to His riches en Cristo Jesús. of His glory in Christ Jesus. Vamos al próximo versículo. Let us go to the next verse. Dice, perdónanos nuestras deudas, Forgive our debts, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. as we also have forgiven our debtors. Perdona nuestros pecados, Forgive our sins, y así como nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. just as we forgive the ones that sin against Usted us. sabe de que el perdón no es negociable. Did you know that forgiveness is non-negotiable? Ese es un mandamiento directo. That is a direct instruction. Y quizás usted está aquí y fue herido por alguien And perhaps you're here and you were hurt by someone. y usted dice, no puedo. And you may say, I can't forgive. La realidad es que sí puede. The reality of the fact is that you can. En Cristo. In Christ you can. Él nos da la fortaleza. He gives us the strength. Todo lo puedo en Cristo, We can do everything through Christ, quien me da la fortaleza. who strengthens me. Cristo nos ha dado la fortaleza para perdonar. Christ gave us the strength to forgive. Usted sabe que nosotros hablamos de generosidad, ¿verdad? Aquí. We talk about generosity here. Usted sabe también de que el Señor nos llama a ser generosos con el perdón. Did you know that God also calls us to be generous with our forgiveness? En un momento, At a moment, Pedro está hablando con el Señor sobre el perdón. ¿Se acuerdan de esa Paul historia? was talking to God about forgiveness. Y entonces Pedro le dice, Señor, And then Paul says, God, ¿como cuántas veces debemos de Peter's- perdonar? Peter asks, how many times En la should we cultura forgive? judía, In the Jewish tradition, ellos habían culture, establecido, hay que perdonar 4 veces. they had established to forgive 4 times. Y entonces Pedro quería sentirse especial. So Peter wanted to feel extra special. Y le dice, Señor, 7 veces. And then he answered and said 7 Y el times. Señor le dice, And 70 veces 7. And Jesus says 70 times 7. Ahora, el número no importa. So the number doesn't matter. El punto es que usted y yo tenemos que perdonar hasta el día que estemos con Él en la gloria. The point is that you and I have to forgive until the day we make it to be with our Lord. Todo lo podemos We can do it all en Cristo in Christ, que nos fortalece. who strengthens us. Y aquí, And esta here, parte de la In oración this part of the prayer, habla de confesar nuestros pecados al Señor talks about confessing our sins to the Father y perdonar a los demás. and forgiving the other people. Escucha esto, la falta de perdón Listen to this. The lack of forgiveness puede obstaculizar nuestras oraciones. can obstruct our prayers. ¿Usted sabía eso? Did you know that? Por eso es importante That is why it's so ser important sincero en nuestras oraciones. to be sincere in our prayers. Señor, And esta, say, Lord, esta persona me hirió this person hurt me. y en este momento no puedo perdonar. And at this moment, I can't forgive. Y Dios es tan bueno And God is so good en su gracia in His grace que Él nos sana that He heals us y nos da el poder para perdonar. and He empowers us to forgive. Usted sabe que el Señor nos sana para poder perdonar Did you know that the Lord heals us so that we're able to forgive? porque es difícil. Because it's difficult. ¿Cuántos lo han experimentado? How many of you have experienced it? Pero déjeme decirle, el perdón es libertad. But let me tell you that forgiving is free, it frees Es us. freedom. El perdón es libertad. Forgiving is freedom. Regresemos al sermón. So let us come back to the sermon, Versículos 14 y 15. verses 14 and 15. Dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, For you, if you forgive other people, Él os perdona también a vosotros, nuestro Padre Celestial. when they sin against you, our heavenly Father will also forgive you. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, But if you do not forgive others their sins, por tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. your Father will not forgive your sins either.
Por eso es importante ir al Señor That is why it's important to go to the Lord en oración, in prayer, derramar nuestro corazón and we pour out our y hearts ser honesto con el and Señor. being honest with the Lord. Señor, no puedo hacer esto en este momento, and, ayúdame. we can say, God, I can't do this at the moment, but Dame la help me. fortaleza para poder hacerlo. Give me the strength so that I'm able to do it. Dame el poder sobrenatural. Give me the supernatural power to Porque be déjeme able to do decirle, it. hermano, hay unas heridas profundas Because let me tell you, there are some deep wounds. Hay unas heridas tan profundas There are some deep wounds que duran años that, para sanar. that last years to heal. Hay muchos dentro de la iglesia And there's many people within the church que andan caminando con heridas, that are walking around wounded. heridas abiertas, Wounds that are open. y no han podido, And they haven't been able to. no han podido superarlo. They haven't been able to overcome them. Pero en la oración, But in prayer, en nuestro tiempo íntimo con Dios, in our intimate time with God, Dios sana nuestras God heridas heals our y wounds nos ayuda a perdonar. and He helps us to forgive. Dios está hablando con alguien, I know God is speaking to someone. alguien que anda con una herida profunda. Someone that's carrying an open Y wound. usted sabe que las heridas abiertas o profundas Did you know that deep or open wounds tienen el potencial de sangrar sobre otras personas. have the potential to bleed on other people? Y por eso es importante de que nosotros en la oración, That is why it's important that we in prayer Señor, sana ask for God to heal mi us, corazón, to heal our hearts. sana las heridas. We need to ask God to heal our Y el Señor wounds. pone el bálsamo, And God puts in the balm. Él trae la sanidad He brings in healing. y Él nos liberta And He frees de us esas heridas. from those wounds. ¿Cuántos dicen amén? Hay que perdonar las ofensas a los hombres. We need to forgive others their sins. Si no, el Señor no nos perdonará nuestras ofensas. Otherwise, the Lord will not be able to forgive ours. La última parte And the last part dice, says, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. let us not into temptation, but deliver us from evil. Aquí nosotros podemos pedir la protección de Dios And here we can ask for God's protection contra el pecado against sin y el enemigo. and against the enemy. Me encanta lo que dice Pablo en 1 de Corintios. And I love what Paul says in 1 Corinthians. Hemos visto todos estos componentes And we've seen all these components dentro de estos 4 versículos within this 4 verses del modelo de oración of the model of que prayer el Señor Jesús estableció. that the Lord established. 1 de Corintios 10:13 So 1 Corinthians 10:13. dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. It says, no temptation has overtaken overtaken you. Okay. Dice, pero fiel es Dios, But God is faithful, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, He will not let you be tempted beyond what you can bear. sino que dará también juntamente con la prueba la salida, But when you are tempted, He will also provide a way out so you can endure it. para que podáis soportar. So that you can endure it. Hermano, toda tentación que enfrentamos, hay salida. So we have an exit way in every temptation. Esa es buena noticia. Those are great news. Y Él nos da la fortaleza para escoger la salida. And He gives us the strength so that we can exit out. Somos humanos We are human. y hay veces caemos en tentación. And there are Amén. times that we fall into temptation. Pero también acuérdese de que hay salida. But also remember that there is an exit way. En la oración, In prayer, el Señor nos va fortaleciendo the Lord will strengthen us para no seguir cayendo en las mismas tentaciones. so that we don't continue to fall in those ¿Cuántos temptations. dicen amén? How many of you say ¿Cuántos de amen? nosotros hemos superado ciertas How many tentaciones? of us have overcome certain Que hubo un temptations? momento donde era algo que iba a pasar. That at a given moment it was something that was bound to happen. Pero hemos llegado al momento de victoria But we've come to the moment of donde victory hemos superado ciertas tentaciones. where we have overcome certain temptations. Hermano, esta obra And this seguirá por el resto de nuestros días. work in us will continue for the rest of our days. El Espíritu Santo obrando en nosotros The Holy Spirit will continue to work in us
Y termino con las palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses, And I end with the words of Paul in 1 Thessalonians capítulo 5, del 16 al 18. 5:16 through the 18. Dice, estad siempre gozosos. Rejoice always. 17 dice, orad sin cesar. 17 says, pray without ceasing. Dad gracias en todo, 18 says, give thanks in all circumstances, porque esta es la voluntad de Dios. for this is God's will for you in Jesus Christ. Hermano, es la voluntad de Dios que usted y yo tengamos una actitud de gratitud. It is God's will for you and I to be grateful. Dice, It says, dad gracias en todo, give thanks in all, no por todo. not for everything. ¿Ok? Vamos a estar claros en eso. Let us be clear in that. Yo no le doy gracias a Dios por el accidente que me ha sido el seguro. I don't thank God for the accident that He saved me from, No, el accidente que me subió el seguro. or the accident that raised my insurance. Pero dentro But within le that, doy gracias a Dios. I thank God Porque es la voluntad de Dios because it is God's will para vosotros for us en Cristo Jesús. in Christ Jesus. La oración Prayer, se desarrolla en el cuarto secreto. it's developed in the secret room. El lenguaje de oración The language of prayer debe seguir expandiéndose en detalle. needs to continue expanding in a detailed way. Yo no sé usted, hermano, pero yo he orado unas oraciones detalladas. I don't know about you, but I've prayed some very detailed prayers. Hace unos años atrás yo quería un carro nuevo. A few years ago, I wanted a new car. Yo quería un Nissan Pathfinder. I wanted a Nissan Pathfinder. Jason knows what I'm talking about. Y entonces le dije, Señor, lo quiero blanco, And I said, God, I want a white car con asientos de cuero, with leather seats, con el roof, el With the sunroof, sunroof. el techo. quemacocos. Quemacocos. Yeah. Oh, wow. A mí sí me lo quemó. Yeah. Ponerme gorra. Con televisores, With screens, con silla que calentaba, with seats, heated seats, conectar mi teléfono. so that I could just plug in my phone. Y el Señor me lo dio exactamente. And God gave it to me in that way. Me lo dio exactamente. He gave it to me just as I asked for it. Ahora estoy trabajando en el próximo. Now I'm working on the next one. Pero todavía no se lo voy a contar a ustedes todavía. But I'm not telling you just yet. Cuando llegue al parqueadero, entonces les When digo, the- hermano, hay un testimonio. When I arrive at the parking lot, I'll tell you that there's a testimony. Pero ¿sabe qué, hermano? But do you know what? Nuestra oración Our prayer, es una declaración de fe. it's a declaration of faith Porque estamos dependiendo de Dios. because we are dependent on God. Y el Señor nos reta. And God challenges us. El Señor nos reta. And God challenges us. Por eso tenemos que ser detallados. That's why we need to be really detailed. Porque le servimos a un Dios que es el creador de todo el universo. Because we serve a God who is the creator of the entire universe. Él es el dueño de todas las cosas. He's the owner of all things. Vamos a estar en pie. So let us stand to our feet. Quiero tomar unos momentos. Ya terminamos. Ya. I just want to take a few more moments. Unos We're, momentos, we're hermano. Yo done. quiero que usted ore detalladamente Because I want you to pray in a detailed way por su petición. for your petition. Dele detalles al Señor. Give details to God. Señor, necesito esto y esto y esto. Say, God, I need this, that, and the other. Señor, necesito que suplas mi necesidad. God, I want you to supply my need, provide for my need. Esto es lo que necesito. This is what I need. Así que en este momento, hermanos, So right now, estamos orando a nuestro Abba Padre, we're praying to our Abba Father, a nuestro papito, our God, our Dad, nuestro creador. our Creator. Right? You could call him Daddy, Lo puedes llamar papito, right? Because he loves us so much. porque Él nos ama tanto. Imagine us as parents. Imagínense a nosotros como padres. Jesus told a story. Imagine you Jesús contó una historia. Imagínate tú being evil, siendo malo,
Why would you give a stone instead of a bread ¿Por to qué your darías child? una piedra a tu hijo si te pide un pan? How much more do I love you? ¿Y cuánto más yo te amo a ti? How many of you would give your kids a snake instead of a fish? ¿Cuántos de ustedes le darían a su hijo una víbora en vez de un pan? Un pescado. Un pescado. Pez. He is a good, good father. Él es un buen padre. And he supplies all of our needs. Y Él suple toda nuestra necesidad. So we have to pray. Y por eso tenemos que orar. We have to be a praying people. Y tenemos que ser gente de oración. There might be people around you that are waiting for a word. Quizás hay unas personas alrededor de ti que necesitan una palabra And they haven't received that word because you have not gone to prayer. y tú no le has dado esa palabra porque no has ido a la oración.